Saludos, muy buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la cual usted nos sintonice. Queremos agradecerle el tiempo que usted toma para seguir a través de los estudios de escatología, donde estamos hablando acerca de dos aspectos importantes. Tienen que ver, número uno, con la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, y en segundo lugar, como bien lo registran las Escrituras cuando los discípulos le hacen la pregunta, el fin de los tiempos. Algunos mencionan erróneamente diciendo el fin del mundo, como si hubiera un tiempo establecido donde el mundo va a dejar de existir. La Biblia sí menciona que los elementos ardientes de la tierra se van a descomponer. La Biblia sí habla de que el mar se volverá sangre, que las islas van a desaparecer, pero en ninguna parte menciona donde dice que la tierra tiene un periodo final. Queda como en una incógnita. La Biblia menciona habrá cielo nuevo y tierra nueva, es correcto, pero menciona que la nueva o la Santa Jerusalén descenderá del cielo hacia la tierra y nos habla de un milenio donde Cristo va a gobernar y luego registra la batalla al final, que es la batalla de Gog y Magog, donde Dios destruye una vez más a los habitantes de la tierra que se rebelaron contra Cristo. Recuerden que Satanás había sido liberado después de haber permanecido 1000 años en el abismo. Y desde ese momento, sumado a lo que el apóstol Pablo, en una de las cartas, donde él está anunciando en primera de Tesalonicenses, dice que cuando el Señor venga en las nubes del cielo entre llamas de fuego con sus santos ángeles, dará retribución a dos tipos de personas. Los que no conocieron porque no les dio la gana. Recuerden que Dios se ha manifestado a través de la revelación general y lo ha hecho con la revelación inmediata y especial a través de su pueblo. Y segundo, no obedecieron porque aunque gozaron de esa revelación inmediata, prefirieron no obedecer, sino totalmente estar en contra de lo establecido por Dios. Aunque no es el tema que vamos a abordar en el día de hoy, en la clase anterior estuve compartiendo acerca de las profecías que hablaban acerca de Israel. Solo mencioné 5 profecías que han tenido cumplimiento a partir del año de 1948. Recuerden la restauración de la moneda, el tequel, moneda de intercambio que se utilizaba en los días de Jesús, pero que había desaparecido y fue restaurada, igual que el idioma santo, el idioma no profano, igual que el sacerdocio, igual que la vaca bermeja, igual que los desiertos que empezaron a florecer produciendo cítricos durante los 12 meses del año. Pero también una de las más importantes que tiene que ver es con la reconstrucción del templo. Entonces, cuando hablamos acerca del templo, este es un punto y aparte, porque también es un tema muy interesante. Recuerden que el mismo tenía que ser hollado por los gentiles por un periodo de tiempo. Pero cuando este templo se ha construido, recuerden que allí mismo se va a sentar la abominación desoladora que hablaba, la encarnación misma del infierno en la persona del anticristo. Se va a sentar allí y va a hacer guerra contra el pueblo de Israel. Por hoy vamos a hablar de las señales que tienen que ver con el mundo, señales que apuntan y que están anunciando que el tiempo del fin de los siglos se está acercando, no del fin del mundo, sino de los tiempos, de las sazones, de lo que Dios reveló a través de su escritura, a través de hombres conocidos como profetas, donde su Espíritu Santo los inspiró. Y para mencionar, solo hablaremos de 4 o de 5. No tomaré más el tiempo y empezaremos breve con la lectura en capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Vamos a ver en el versículo número 3. Vamos a ver, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo: dinos,
¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Recuerden, no del mundo, del siglo. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Lo primero que hemos dicho es que si Jesús les está diciendo a ellos que nadie los engañe y Él es el que les está enseñando, puede ser que como la oveja que empezó a comer pastos y pastos, se perdió, se extravió del camino. Puede ser que como la moneda que estaba en la mano de una persona, algo sucedió y ella se descuidó y por culpa de esa mano, de esa persona, se perdió la moneda, o puede ser que voluntariamente, como el hijo perdido de la parábola de Lucas capítulo 15, decidió perderse. Pero aquí hay algo más interesante, más allá de perderse. No es por descuido, no es por culpa de otros y no es por la propia voluntad, sino que por un cuarto factor, y es el poder mediático del engaño. Y cuando miramos aquí, Jesús está diciendo, nadie os engañe. Está diciendo, a pesar de que yo les estoy enseñando a ustedes, sé que en algún momento puede aparecer alguna persona con alguna herejía, puede aparecer alguna enseñanza heterodoxa, y ustedes tienen que tener mucho cuidado de no descarriarse. Lo mismo el apóstol Pablo cuando habla a través de la carta a los de Gálatas, está anunciando lo siguiente y dice, si yo mismo viniere con algo que resulte ser una revelación nueva, algo que haga que los pelos se le pongan de punta a cada uno de ustedes. Si yo hago algo, escribo algo y digo algo que sea muy sobrenatural, como algunos utilizan la palabra, pero si no está sustentado en lo ya enseñado por nuestro amado Padre Celestial a través de su Espíritu Santo o por medio de su Hijo, o lo ya escrito por los apóstoles, si yo enseño algo que vaya contrario a lo que Dios ha dicho, resulta que yo sea anatema, y si viene un ángel del cielo también. Entonces es muy fácil que la gente se extravíe a través del internet, donde escuchan personas. Recuerden, no todo el que va a decir que fue al cielo, que fue al infierno, que Dios le dijo, que un ángel, señores, que ayunó, que oró, que se metió 40 días, o sea, eso no es una razón suficiente para que usted crea lo que esa persona está diciendo. Es más, esos temas no deberían ni de predicarse, y la razón que no deberían de predicarse es porque son eventos especiales y son testimonios, si tienen una razón de existir, porque son relación que se manifiesta entre Dios y esa persona, y no que tiene que ver con una enseñanza nueva, donde hoy en día recordamos lo que sucedió a inicios del 2000, 2005, 2007, 2008, 2010, por allí, donde mucha gente pareciera que iba a las terminales de aeropuertos y tomaba un vuelo no hacia Estados Unidos, Colombia, Venezuela, Europa, Asia, África, Oceanía, no, dirigidos hacia el cielo. Allá subían, veían y bajaban y escribían, o dirigidos al infierno. Allá empezaron a visualizar a muchas personas y empezaron a ver agujeros, y después salieron y escribieron, y la gente empezó a comprar libros y empezó a comprar CDs, y empezaron a publicar y a enseñar y a llevar a estas personas a dictar conferencias. Ahora entendamos esto, no es eso lo que Dios espera que en una iglesia se enseñe. Lo que Dios espera que se enseñe es su palabra, es lo que está escrito, lo que está establecido, lo que ya ha sido sellado. Entonces no se puede predicar de sueños, de visiones, de muchas cosas, aun si es Dios, porque son eventos personales que en una predicación como un testimonio uno puede utilizar. Pero hay cosas que no pueden ser escritas. El mismo apóstol Pablo, cuando subió al cielo, escuchen bien, dice la palabra de Dios que él vio cosas y que le fueron prohibidas por el Espíritu Santo traerlas a este mundo o revelarlas, prohibidas por Dios. Y si nos vamos a Deuteronomio, capítulo 28, 28, 29, 29, creo que es 28, 28, dice claramente que los misterios son de Dios y los revelados ha sido a los hombres. Las palabras, no hay más nada que usted y yo debamos de saber que ya no esté escrito en la palabra de Dios. Lo demás puede ser muy misterioso, lleno de misticismo, lleno de herejía, lleno de fábula y lleno, escúcheme bien, de enseñanzas heterodoxas. Así que tenga cuidado con lo que usted escuche
normalmente a través del internet, y de personas que siempre suelen decir, Dios me dijo, Dios me dijo. Tengamos cuidado con eso, porque el poder del engaño es muy grande. Y luego Jesús dice algo que es el de la parte. Por favor, présteme atención, usted que me escucha. Porque con la pandemia la gente está que se vuelven, Dios mío, no sé, religiosos, pero más son personas llenas de miedo, son personas que se vuelven muy sensibles, y que si se fue la luz en algún sector, de una vez, Dios mío, se está cumpliendo la profecía de tal persona que dijo que el mundo entero quedaría sin luz. Si se va el agua por una semana, ya lo había dicho que compraran agua, y la tubería estaba rota en la esquina de la casa. O sea, tengamos mucho cuidado con dejar que nuestras emociones se llenen de miedo y de temor, porque allí entonces no va a operar Dios. La Biblia dice que el perfecto amor echa fuera todo temor, y nosotros no fuimos creados para abrazar el miedo, para abrazar el temor. Yo no necesito que nadie venga y diga y que esté profetizando que ahora viene otro bicho nuevo. Eso no es de mi problema, eso no es de mi incumbencia. A mí lo que me interesa es lo que está establecido en la palabra de Dios. Y si en la palabra de Dios está establecido que van a haber peste, bueno, ¿qué dice su Biblia? ¿Qué dice la mía? Que ninguna plaga llegará. Entonces hay promesas en la Biblia. Y si llega, gloria a Dios, Dios lo ha permitido con un propósito de hacer un milagro. ¿O será este el vehículo que va a permitir que yo parta hacia su presencia? Pero hay promesas en la Biblia donde es mejor descansar que prestar nuestros oídos a la televisión que infunde miedo, confusión y temor, o a personas que están enseñando cosas totalmente fuera de todo control. Pareciera que tuvieran otra perla de gran, no sé, el libro de la perla de los mormones, el libro de Moroni. Pareciera que cargaran, no sé, traducciones de la revista Atalaya, de acuerdo a la percepción de ellos. Y disculpen si usted es mormón o es testigo de Jehová, pero lo que le estoy diciendo es que usted tampoco debe de creer en ninguno de estos libros. Crea solamente a la palabra de Dios. Entendamos esto. Y miren lo que dice, por favor. Miren lo que dice. Leámoslo despacio. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, mirad que no os turbéis, mirad que no te llenes de miedo, no te llenes de temor, mira que no te llenes. Pareciera que esto se fue borrado, porque ver cristianos hoy en día que están desesperados, angustiados, es terrible. Ellos no se atreven ni siquiera a salir a tomar el sol, porque dice que el coronavirus hasta en el ambiente anda y se mueve. Yo no sé qué es lo que está pasando. Si fuera por mí y usted tuviera que darme un abrazo, yo lo recibo, aunque usted tenga SIDA, tenga coronavirus, tenga lo que sea. Pero yo no soy de los que me voy a prestar para que llenarme de ese temor y de ese miedo. ¿Hacia qué y por qué? Entonces a veces estamos más expuestos a las malas noticias e ignoramos que la glándula pituitaria que tenemos en la parte atrás de nuestro cerebro es una glándula que tiene que regular y tenemos que darnos cuenta que nuestro cuerpo, cuando estamos durmiendo, también hay otra función donde hay otra glándula que genera esa endorfina sobre la cual nosotros vamos a levantarnos con nueva fuerza, con nuevo optimismo. Pero llénese de angustia, de preocupación, afánese, túrbese, a ver qué le va a pasar a su glándula pituitaria. Si no, se van a desbordar las toxinas sobre su cuerpo y más adelante usted va a terminar con una enfermedad psicosomática. Esto es importante. Yo no soy médico, pero por algo he leído libros de medicina y revistas. Por algo uno tiene que leer para informarse. Ahora miremos lo que dice el versículo siguiente. Porque es necesario, por favor, que esto acontezca. Miren la calma que el Señor usa, pero es necesario que esto acontezca. Es necesario. No le da el lugar más alto que merece tener, tampoco lo indispone, lo ubica en su lugar. Eres un instrumento, una señal que le va a anunciar a los escogidos, a los que han sido elegidos,
que se preparen porque en cualquier momento las trompetas van a sonar. Miremoslo de la manera espiritual y no solamente con los ojos físicos. No solamente nos limitemos a la angustia que los médicos hoy cargan y que es una vergüenza y una pena. Porque algunos médicos donde usted va a atenderse lo tratan a una distancia, ni que si usted tuviera lepra y la forma que lo hacen. Pero vaya a un consultorio privado, hasta lo abrazan, le dan la mano, entonces uno se queda, pero ¿qué es lo que está pasando? Las mismas personas que en un lugar se comportan de una forma porque es el sistema, pero cuando están en otro lugar privado se exponen porque saben que de ahí hacia allá no hay absolutamente más nada que temerle. Ahora lo que yo quiero decirle es que usted coja las cosas con calma. Sí, es una pandemia, sí, ahora mismo hay una pandemia normal. Si ahora mismo Azerbaiyán y Armenia se estaban dando parejo. Sí, normal. Ahora mismo Taiwán, sí. De eso vamos a hablar después. Pero lo que usted sí tiene que entender es que Dios quiere que usted tenga una quietud, que usted descanse en su palabra. Que usted la analice y entienda. Primero, no te puedes turbar. Primero, no te dejes engañar. Confía en sus promesas. Dos, no permitas que tu corazón se llene de esa inquietud, de esa preocupación y termines turbado. Número 3, mira las cosas con calma, porque esto es necesario. Eso es lo que está apuntando el escritor. Porque es necesario. Es como quien dice, el que va a correr es necesario que tropiece. El que va a caminar es necesario que primero gatee. El que se va a graduar de algo es necesario que fracase en alguna asignatura, en un parcial, en una exposición, porque el día de mañana va a mejorar y va a hacer lo que aquella vocación le impulsó a estudiar. Entonces entendamos esto. Usted si se muere ya ganó. Pero mientras usted viva para Cristo. Eso es lo que el apóstol Pablo sintetizó acerca de su vida. Y miremos aquí algo que llama poderosamente la atención. Porque dije, solo usaré 4 o 5 aspectos que tienen que ver con las señales del mundo. Y menciona porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Anotemos allí cuando se menciona acerca de nación contra nación y reino contra reino, no está hablando de tumultos, no está hablando de sediciones, no está hablando de golpes de Estado, no está hablando de algo que es demasiado normal en Asia, o Medio Oriente, o en África, en unos dictaduras, terrorismos, en otros grupos que se levantan y que causan el terror y la zozobra en su propio pueblo, llevando al genocidio. No se está hablando de situaciones que se pueden visualizar donde pareciera como que no existieran porque no estamos allí, no leemos el olor a la pólvora, no estamos viendo los cielos oscuros, no estamos encontrando a las personas que se encuentran con sus rostros totalmente angustiados, sus cuerpos debilitados. O sea, como que no nos hace efecto, por eso está pasando. Y déjeme decirle algo, por casi más de 5.500 años, la tierra siempre ha vivido momentos de luchas internas. Podemos mencionar separaciones, podemos mencionar aspectos que van relacionados cuando las personas se levantan dentro de un partido político y consideran que las elecciones han sido fraudulentas y se lanzan a las calles, y esto trae consigo manifestaciones, incendios, muertos, gente detenida, y algunas veces vemos la intervención de algunos países o un país en específico interviniendo para buscar la tranquilidad y la paz o la democracia en ese país o en esa región. Pero lo importante es cuando Jesús menciona: se levantará nación contra nación y reino contra reino. Porque esto nunca había acontecido en los planos de la historia, sino en primer lugar en el año de 1914 a 1918. Con la Primera Guerra Mundial.
En esa Primera Guerra Mundial muere el archiduque del Imperio Austrohúngaro en el área de Serbia, Francisco de Austria. Muere asesinado, y esto hace que se levante el imperio contra Serbia, y otros países se unen formando la Triple Entente, como le llamaban, o la Alianza. Eran dos grupos, ya casi ni recuerdo esta parte de la historia, pero sí recuerdo que dos grupos se armaron y empezó esto, donde incluso se vieron involucrados otros países que no pertenecían a la región. Y esto dio como lugar 4 años donde murieron aproximadamente, según algunos, más de 60 millones de personas. Un promedio de más de 36 millones de personas que eran inocentes, que no tenían absolutamente nada que ver, que son conocidos como civiles. Yo le hago la primera pregunta. ¿Sabía usted estos datos históricos? ¿Qué hubiera pasado si los predicadores hubieran dicho, ya se acabó todo, se cumplió esto? Hubiéramos terminado peor que los que dijeron, el Señor viene tal día, tal hora y tal fecha, y vendieron todo lo que tenían, dejaron los estudios, dejaron de trabajar y se reunieron para luego tratar con la frustración. Porque ese poderoso texto de la Biblia, en Mateo 24, versículo 42, dice lo siguiente: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Usted no sabe. Entonces tampoco usted enseñe que esta pandemia ya está diciendo que Cristo tiene que venir. No podemos ser como aquellos que se equivocaron y dieron fechas. Esta es una señal. Ahora yo quiero compartir esto. Se dio una Segunda Guerra Mundial que fue en el año de 1939 hasta 1945, y aparece la figura de Hitler, el hombre del partido nazi, el hombre que creía en una sola raza, la raza aria, el hombre que exterminó y le quitó la vida por lo menos a casi más de 10 millones de judíos, que hizo sitios o lugares de exterminio en Polonia donde los ejecutaba, donde les quitaban las vidas, solo por ser judíos, por ser gitanos, por ser personas no videntes o con algún problema de salud o un problema físico. Eran asesinados. Los grandes y famosos holocaustos, y muchos se encontraban en los guetos y vivían allí a través de músicas que simplemente hacían que pensaran de que las cosas iban bien, que iban a cambiar, y se mantenían allí y podían gozar en esa comunidad, en esa fraternidad, hasta cuando eran subidos a los trenes para luego morir en cámaras de gas, ejecutados o lanzados, donde las muertes tan atroces, aún hay quienes se atreven a decir que esto nunca se dio. Si usted puede ver alguna película o algún documental, creo que existe una muy interesante, el diario de Ana, se me escapa el nombre, y la carta de Fruyer, lo que se llama. Entonces, cuando hablamos acerca de estos eventos, marcaron un punto importante en la profecía. Porque no fue desde el momento cuando el Espíritu Santo vino sobre la gente que anunciaba en ese momento en el Pentecostés que ya estábamos en los tiempos finales. Ahí empezó todo. Y vimos la persecución del pueblo de Israel siendo masacrados, exterminados, siendo expulsados de su tierra santa, pero luego en 1948 retornaron hacia Jerusalén. Quiero que entienda esto. Veamos el orden. Ya el rompecabezas se está armando. Hay una visión más interesante, porque ahora se está cumpliendo una señal que nunca antes había desatado o nunca antes había visto en todos los años que goza la humanidad. Algunos dicen 6.000 años. Pero quiero dejarles muy brevemente sentado esto. Ni la guerra del Golfo Pérsico, ni siquiera lo que se dio en Kuwait, ni siquiera los ataques que se dieron contra Irak, nada de esto
en la batalla de los 1000 días ni las independencias, señores, han logrado el resultado de la aplicación de este texto de la Biblia, como lo fue en 1914 y luego 1938 al 45. Así que si usted es un buen amante del estudio de la escritura de la escatología, esta fecha tiene que ser recordada porque cambió los hilos de la historia. Y lo segundo que vemos aquí nos habla de que habrá pestes. Segunda, entre las 5 pestes, porque son muchas pestes que han existido, pero cuando hablamos de pestes o de pandemias que han socavado, que han debilitado a Europa entero y que lo han puesto al borde de la inexistencia, es importante entender esto. Nunca se dio lo que hoy en día se está dando. Y pudiera empezar que desde el momento cuando en Ucrania, ustedes recordarán, cuando se dio aquel colapso de las plantas nucleares que se encontraban en Chernobyl, y estas plantas donde fueron llevadas hasta el punto que se sobrecalentaron, produjo una radiación tan terrible y una nube de expansión que no solamente dejó inhabilitado Chernobyl, se calcula que puede ser más de 1.500 millones, 1.500.000 por allá, de millones de años, que no va a poder ser habitada. ¿Usted se imagina eso? Y esto casi desaparece Europa. Si recordáramos lo que pasó en la guerra de Estados Unidos contra Japón, recordamos Hiroshima y Nagasaki, los resultados de esta bomba lanzada sobre esta isla. Ustedes saben cómo quedaron las personas, cómo quedó la tierra. Bueno, todo esto ha puesto en peligro algunas partes del planeta, pero en el caso de las pestes que se menciona en la Biblia, pudiéramos mencionar solamente 5. La peste bubónica, la peste negra. Pudiéramos mencionar la peste conocida como la Serenata de Española en 1918. Pudiéramos hablar de lo que es la viruela y terminar con lo que es el sarampión. La mínima de ellas le quitó la vida a por lo menos 60 millones de personas. Y la más amplia a 500 millones de personas. Y yo le pregunto a ¿usted escuchó hablar de la vaca loca, del ébola, de las enfermedades de los porcinos, de los bovinos? ¿Usted ha escuchado hablar del H1N1, por mencionar algunas enfermedades? Y otras, por ejemplo, los diferentes tipos de cáncer de la piel, el mismo SIDA que le dio la vuelta al mundo en la década de los 80 con 20 millones de personas que fueron afectadas. Bueno, ese es un anuncio de que ya Cristo viene. Porque no ocurrió esto en los días de Jesús. Ni siquiera el cáncer, ni siquiera la viruela, ni siquiera el sarampión, ni siquiera la difteria, ni siquiera el cólera. Nada de esto existió. Y Jesús está hablando algo que tiene un precedente exactamente después de los cumplimientos en el orden establecido con la Primera y la Segunda Guerra Mundial, de las pestes que le han dado la vuelta al mundo, como el caso del SIDA. Las otras fueron en Europa y hoy contamos con un COVID-19, que es una pandemia que tiene poca mortalidad, le ha quitado la vida a muy pocas personas, casi 1 millón, y le ha dado la vuelta a los continentes. Pero es lo interesante de esto. Peste, que significa pandemia. Y la tercera, viendo en el orden de lo que aquí tenemos escrito, aparece lo siguiente: terremotos. Voy a mencionar de lo que tengo escrito y de lo poco que conozco acerca de los terremotos, algunos que han marcado tendencia. Y para empezar con el primero, ustedes probablemente anoten allí, algunos recordarán, probablemente recordarán, pero algunos ni siquiera habían nacido,
Pero esto no sería poco creído si no hubiera fotos, videos, hubiera estado registrado en enciclopedias y libros que hoy nos revelan los hechos que ocurrieron. No tomaré de los que fueron de 1800 hacia atrás, sino partiré de 1976. Y en Guatemala el 4 de febrero se da un terremoto a escala de 7.5, quitándole la vida a 23,000 personas. En 1970, el 31 de mayo, en el Perú, muere un promedio de 60,000 personas con un terremoto de impacto de 7.8. Y pudiéramos seguir avanzando. En Chile, el 22 de mayo de 1960, se da un terremoto y lo interesante de esto es de 9.5, que estalla quitándole la vida no solamente a un promedio de 2,000 personas, sino que él mismo activó volcanes y tomó un impulso, por decirlo de esta forma, se empezó a mover según las placas tectónicas, se empezó a mover y llegó hasta las costas de Japón, produciendo un maremoto. Imagínense lo que estamos hablando. Empezó en Chile y terminó en Asia. Otro de estos, de los muy conocidos, el 13 de agosto del 2010, de 8.8, quitándole la vida a 500 personas. Pero alguien recordará el de Haití, alguien nos recordará el 12 de enero del 2010, donde murieron 316,000 personas con un terremoto a escala de 7 puntos. ¿Y saben lo que Jesús está hablando? Algo que no acontecía en sus tiempos: terremotos. Me llama la atención porque dicen diferentes lugares. Hubo uno que empezó en Los Ángeles, otro que se dio por México, otro que se dio por Tokio, otros que se registraron en otras áreas del continente asiático. Y la Biblia habla de terremotos en diferentes lugares. Y luego menciona que todo esto será principio de dolores. Y en el versículo 2 dice: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Quiero cerrar con este quinto punto: el aumento y el incremento de la maldad. No solamente es algo que se puede visualizar a través de una película, es algo que ha llegado a los hogares de las personas. Es una situación donde vemos que los hijos se levantan contra los padres, y ya no es solamente levantarle la voz, sino levantar la mano o tomar un arma y quitarle la vida. O en casos de peor magnitud, un padre ultrajando, violando a sus hijas. O en el peor de los casos, quitándole la vida a todos sus seres queridos y luego suicidándose. Hoy hemos visto en noticias donde una persona arremetió con su pareja y la agarró y le roció combustible mientras estaba en el taxi, le prendió fuego para quitarle la vida. Escuchamos el caso de una joven, no sabemos cuáles fueron las situaciones que esta dama la llevaron, y estuvo conviviendo con el cadáver de su madre por más de una semana. Los vecinos escucharon prácticamente a través del silencio que algo no estaba bien en aquella vivienda, y luego los olores de aquel apartamento se dejaron sentir hasta que autoridades competentes irrumpieron y se encontraron con la ya fallecida persona y su cuerpo en estado de descomposición. Podemos visualizar muchas noticias que ya no son solo a nivel internacional, sino que son noticias que hoy en día están, vuelvo y repito, por delante de nosotros, donde la maldad ha aumentado, donde a las personas no le interesa, donde un chiquillo agarra un arma o un cuchillo y no le interesa quitarle el celular a una dama si está en estado de embarazo, apuñaleándolo, o simplemente si es una señora anciana. Porque su motivación es el celular. Porque su motivación es
poder alcanzar la venta del mismo para un dinero, tal vez para comprar la droga y de esa manera seguir supliendo a su vicio. Pongámonos a pensar hasta dónde la maldad ha llegado. Yo considero que la maldad no es algo que ha ido menguando, sino que ha ido en incremento. Y usted que me escucha aquí, que me ve, visualicemos que la maldad ha llegado hasta el peor de los puntos, que la gente a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Y esto anuncia también que la venida de Cristo está a la puerta. Quiero cerrar con esto, ahí donde tú te encuentras, solo recordándote, acércate al Señor y el Señor se acercará a ti. Que Dios te bendiga.